tal, Daniel Desiré? Muy buenas tardes. Sí, efectivamente, y estábamos buscando fundamentalmente una de las cuestiones que ha sido más discutida en la previa de esta votación en particular de cada uno de los artículos de esta famosa ley ómnibus que ha perdido muchísima fuerza en el camino a partir del diálogo y de las discusiones. ¿Por qué decimos que es uno de los temas más resistidos? Es el famoso impuesto país. Este impuesto es el que están reclamando los principales gobernadores, lo ha reclamado Martín Yarlora, también Maxi Puyaro de Santa Fe, han pedido que este impuesto se coparticipe. Y nos preguntamos, más allá de lo que decía Pablo Carro recién, de que hay cosas innegociables y que aparentemente se han caído en medio de la discusión, esos diputados por Córdoba, por Santa Fe y otras provincias que eran considerados dialoguistas, ¿hubieran votado estos artículos que se han caído si es que les coparticipaban el impuesto país? Bueno, estamos con el licenciado Alfredo Blanco para conocer en primer término qué es el impuesto país. ¿Qué tal, Alfredo? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Julio? Bueno, el impuesto país es un impuesto muy original de la Argentina, ¿no? Porque grava en las operaciones esas de comercio exterior y es un impuesto que ha recaudado mucho, es importante. Ahora, en general esos impuestos son muy distorsivos, no se recomiendan, pero bueno, en el marco de la crisis se puso en vigencia el impuesto país. ¿Por qué? A raíz, y sobre todo hemos visto la insistencia de Yarlora y de otros gobernadores, en que esto se ha coparticipado, ¿se recauda mucho eso? Se recauda mucho, es uno de los principales impuestos en estos momentos, y efectivamente los gobernadores están pidiendo que se coparticipe. ¿Qué quiere decir eso? Que una parte de los impuestos se distribuya de conformidad a unos parámetros que tienen las provincias para que vayan a las provincias. Mi opinión personal es que no es una buena idea coparticiparlo porque es un impuesto que teóricamente es transitorio y que no valdría la pena coparticiparlo. Lo que sucede es que las provincias perdieron ganancias. Perdieron con la modificación de impuestos a las ganancias y eso significa más o menos medio punto del producto. Eso me parece a mí que lo razonable sería que pidieran una compensación, pero que no se usara la figura de coparticipar un impuesto que es transitorio. Es decir, el impuesto país tiene una fecha límite, digamos. Tiene una fecha límite, aunque en Argentina los impuestos que se hacen por fecha, por un periodo determinado, terminan quedando para siempre. Sí. Uno siempre menciona el impuesto a los réditos en la crisis del 30 y quedó para siempre con otro nombre como impuesto a la ganancia, o recuerda el impuesto a los débitos y créditos bancarios, el impuesto al cheque, también otro impuesto muy distorsivo que iba a durar algún periodo y que sigue vigente. Todo eso es consecuencia de, digamos, las complicaciones fiscales que tiene el Estado argentino. Entonces ahora este impuesto país se está destinando, el 70% va a balances y el 30% va a una serie de obras municipales y provinciales. Y lo que están diciendo los gobernadores, bueno, coparticípeme el 30% ese. Yo creo que no es una buena solución para las provincias. La mayoría de las provincias en realidad venían con una situación fiscal de superávit. Cuando se hicieron las modificaciones, bueno, algunas cayeron en déficit, este año seguramente por la caída del nivel de actividad, otras tendrán más problemas, entonces es razonable la preocupación de los gobernadores de decir, bueno, a mí me parece que lo ideal sería que se formulara un nuevo pacto fiscal, porque si no lo que nos va a ocurrir, Julio, es que si no se coparticipa, que es la decisión del gobierno nacional, que puede ser acertada, alguna provincia va a decir, bueno, voy a aumentar ingresos brutos, que es otro impuesto muy distorsivo. Y entonces, digamos, el sistema tributario argentino requeriría de una transformación integral que ponga los principios de progresividad y de equidad en primer lugar. Que no apareció en esta ley ómnibus que envió Javier Milei al Congreso. Para nada. Esta ley que tiene un conjunto de cosas muy heterogénea, en realidad toda esa heterogeneidad habilita que siempre puede haber alguien que encuentre algo que no está de acuerdo. A mí me parece que allí hay una falla, pero que no está en el plano de la consistencia de lo económico, sino que está en el plano de, digamos, la capacidad política para operar en un sistema, como en cualquier sistema democrático, en que tiene que haber puentes de consenso. Digamos. Bien, eso es lo que está fallando, ¿no? Evidentemente, la política no parece ser el fuerte de Javier Milei a la hora de hacer política y de conseguir y buscar esa discusión de ideas que permitan apuntar hacia un futuro con una misma dirección. Sí, no, el presidente además en cada oportunidad que tiene juicios muy críticos respecto, por ejemplo, de los parlamentarios, y no me refiero a los parlamentarios que claramente están en la oposición, sino de aquellos que están dispuestos a
encontrar algunas fórmulas de consenso y sin embargo él es muy duro con eso. Eso entraña un riesgo que es la imposibilidad de generar, digamos, las mayorías suficientes para obtener las normas que se quieren poner en práctica. Alfredo, lo último, ¿qué será de las provincias? ¿Les ha caído la coparticipación? Decís que han perdido el impuesto a las ganancias cuando Massa decidió eliminarlo. ¿No se va a coparticipar el impuesto país? ¿Qué será de los destinos provinciales sin plata? Bueno, yo creo que enfrentan una situación compleja que les va a obligar a tener mucha prudencia fiscal. Hay provincias, sobre todo las provincias, digamos, más pobres, que dependen mucho incluso de transferencias que están por fuera del sistema de coparticipación, que son transferencias discrecionales del Estado Nacional. Esas van a enfrentar un problema realmente muy grave. Entonces allí aparece el otro elemento que es necesario para cualquier programa de política económica, que es que por un lado generar consensos políticos y por otro lado que exista tolerancia social para el ajuste. Lo más difícil. Es bien difícil. Alfredo Blanco, muchas gracias, muy amable. Gracias a ustedes. Bueno, el licenciado Alfredo Blanco poniendo la mirada económica a este aspecto político que se está discutiendo en el Congreso y que, por supuesto, forma parte de todo este entramado tan delicado que está viviendo la República Argentina. Y la pregunta, ¿qué será de las provincias sin plata? Bueno, veremos.